muchas veces somos víctimas de, ay, no, y tenía tantos pacientes y a ver si no me cancelan, y te cancelaban, ¿no? Y me cancelaban todos los pacientes que tenía ese día, o me cancelaban 4 y solo llegaba 1, o sea, esa clase de cosas. Eres creador de esa clase de circunstancias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y entrevisto a personas como tú y como yo que les ha tocado vivir en sus negocios situaciones de dificultad que los han puesto al límite de sus capacidades, tanto mentales como espirituales, para descubrir las herramientas y las estrategias que han usado para salir de la trinchera. Quédate conmigo y déjame acompañarte hasta el final de la batalla que estás librando en tu emprendimiento. Hoy en la trinchera tengo como invitada a Jocabet Abigail Arano Moreno, quien es cirujano dentista, instructora de Kurma Yoga y trader. Y en este episodio platicamos sobre cómo el yoga puede mejorar todos los aspectos de tu vida, el trading como generador de aprendizaje, los errores que cometemos al emprender y la capacidad que tenemos los humanos de producir las realidades en que vivimos. Quédate conmigo y acompáñame a descubrir cómo a través de pensar y sentir puedes cambiar tu realidad. Comenzamos. Muy bien, Bueno, muy contenta. Yo también estoy muy contento. Fíjate que tengo varios temas que platicar contigo Yo tengo dudas de algunas cosas y quiero preguntártelas. Y una de ellas es, fíjate que hay varios filósofos de la nueva era o místicos que les llamaban, si tú quieres, como Neville Goddard, Nightingale, Napoleon Hill. Hay un montón de estos cuates que hablaban de un secreto poder que tenemos los humanos puestos al alcance de todos, pero es que muy pocos iniciados logran comprender y aprovecharse de él. Estoy hablando de la idea de creer es crear, de sentir, creer, crear, como una secuencia de actos que te pueden llevar a tener todo lo que tú quieras en la vida. Y yo he visto que comulgas con esta idea. Dices muy seguido en tus publicaciones que lo que tú crees, lo creas. Y yo comparto ese pensamiento contigo. ¿Me podrías contar cómo llegaste a la comprensión de este conocimiento? ¿Qué sucedió en tu vida que te condujo a eso? Pues nada, la verdad es que como muchas cosas, ¿no? A veces no sabes si eres el creador o la víctima de tu vida, y esto es porque pasa la vida sin que tomes decisiones, ¿no? Crees que tu vida ya está determinada así tal cual es, ¿no? O sea, creciste en un hogar y entonces las creencias que de alguna manera como que te van dando tus padres son esas, ¿no? Y no es como para culpar a nadie, ya llega un punto en el que tienes como la capacidad de decidir hacia dónde quieres que vaya tu vida, ¿no? Entonces, cuando era muy pequeña había cosas que escuchaba dentro de mi familia que yo era pequeña y como que yo decía, ¿será? O sea, pero no lo decía, como que no lo compartía con nadie, simplemente era una situación de cuestionar, porque siempre cuestioné todo. Mi mamá toda la vida me ha dicho así como que todo lo cuestionas, ¿no? Y yo, pero ¿por qué tengo que hacer esto, no? Entonces creo que el cuestionarme hizo que, ¿cómo se llama? Que en algún punto en el que seguía siendo como víctima de mis circunstancias, me preguntara qué pasaba si tomaba decisiones diferentes, ¿no? Entonces, cuando me hago esta pregunta y entro como en un proceso ya hace varios años, hace como 10 años, entro en un proceso en el que dije, tengo que parar, o sea, y tengo que saber como quién soy yo otra vez, ¿no? Porque en el camino vas cediendo como parte de ti, ¿cómo se llama? Vas regalando parte de tu esencia a los demás para complacer a los demás. Entonces, yo en ese complacer a otras personas me fui perdiendo y dejé de ser la persona que era, ¿no? Como cuestionarme, como el ser como soy, ¿no? Para que las otras personas me aceptaran. Entonces, eso también me traía como producto el hecho de que pues era víctima como de mis circunstancias, ¿no? O sea, de lo que tenía que pasar, así era mi vida y pues como que no había nada que podía hacer, ¿no? Y entonces escuchaba gente muy adulta decir, ay, todo lo que te falta sufrir, o sea, yo así como, ¿qué? O sea, la vida no es eso, ¿no? O sea, la vida es una elección, ¿no? Entonces de repente, cuando caigo como en este proceso me doy cuenta que incluso lo que escuchaba como música era como, ¿por qué escucho esa clase de cosas, no? O sea, entonces empecé a cuestionarme mucho más todo eso, ¿no? Y a darme cuenta que todo lo que escuchaba era parte de lo que hacía mi vida una realidad, ¿no? O sea,
Entonces, de repente, ya cuando escuchaba a gente más joven decir, ay, ¿por qué me pasa siempre esto? Y las escuchaba como qué música escuchaban y yo, pues es que te estás programando, ¿no? Tu vida se está programando en ser un drama, ¿no? Canciones de desamor y entonces yo decía, claro, o sea, eso tiene que tener un impacto, ¿no? Y entonces empecé como en esa búsqueda, me encontré con gente que me ayudó como a ir entendiendo esa parte y empecé a tomar decisiones de qué era lo que quería hacer, ¿no? Pasé por todas las etapas, la etapa en la que me volví muy ascética, o sea, que regalé un montón de ropa, no usaba nada de maquillaje, así, ¿no? Totalmente, ¿no? Cuando en mi, siendo muy adolescente, tomaba tiempo para siempre estar como muy, pues bien como arreglada en el aspecto pues de maquillarme, no exageradamente, pero siempre como esa parte, ¿no? O sea, como que el cuidado personal para mí era importante, ¿no? El traer las uñas bien, o sea, como todos esos detallitos sin exagerar, pero así, ¿no? No le dedicaba tanto tiempo, pero sí le dedicaba tiempo. Entonces, cuando entré en este proceso, entré en el proceso de no dedicarle nada de tiempo a eso, sino que me metí en la parte muy espiritual y muy interna, ¿no? Y ya cuando pasaron algunos años, porque pasaron unos años en los que estuve en ese mood, después de eso fue como que dije, a ver, no, tengo que encontrar mi equilibrio, ¿no? O sea, realmente tampoco quiero dedicarle 3 horas a estar haciendo eso, pero no me siento bien en o sea, como que en este estilo, ¿no? Entonces empecé como en la búsqueda de encontrar mi propio equilibrio, ¿no? O sea, en el cual espiritualmente ya me sentía como llena, o sea, como que había encontrado respuestas a mis preguntas y encuentro como esta parte de ir mediando e ir tomando decisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, eso fue lo que me llevó a ir creando y tuve cambios, o sea, esto me trajo cambios en mi vida, ¿no? Una mejor relación con mi papá porque había una relación un poco distante porque pues él no estuvo como muy presente y a raíz de esto me di cuenta que no es que él tenía que cambiar, yo era la que tenía que cambiar si yo quería tener una mejor relación con él, ¿no? Entonces, en algún momento dije, ¿cómo se atraen más moscas? ¿Con miel o con vinagre? Pues con miel, ¿no? Por así decirlo. O sea, es una mala frase, pero era real. O sea, si yo quería tener una mejor relación con él, yo no podía esperar que él llegara, hiciera lo que yo quería, si yo siempre estaba a la defensiva, ¿no? Entonces tenía que cambiar como esa manera de actuar con él para que él cambiara conmigo y así fue. O sea, fue muy gracioso porque él empezó a cambiar, ¿no? Cuando yo cambié y entonces fue así, ¿no? O sea, fue como una cosa trajo otra cosa, ¿no? Entonces empezamos a tener una mejor relación, empezamos a hablar más tiempo del que nunca habíamos hablado, me hablaba así, empezó a rescatar animales porque yo me dedicaba como a rescatar animales, a operarlos y a dejarlos en la calle o a darlos en adopción y de repente le empezaron a suceder cosas que a mí me sucedían, como encontrarme animales lastimados y entonces me hablaba por teléfono, ¿no? Me hablaba por teléfono, me decía, Abby, encontré un animal, ¿qué hago? ¿A dónde lo llevo? O sea, entonces era muy gracioso, pero como que esas cosas empezaron a dar, entonces te das cuenta que atraes las cosas, ¿no? Que atraes como eso, pero aún así estaba todavía en un punto en la parte como de mi trabajo, en la que estaba todavía en un ciclo en el que no podía acomodar, y no puedo decir que estoy al 100%, pero me he dado cuenta que muchas veces somos víctimas de, ay, no, y tenía tantos pacientes y a ver si no me cancelan, y te cancelaban, ¿no? Y me cancelaban todos los pacientes que tenía ese día, o me cancelaban 4 y solo llegaba 1, o sea, esa clase de cosas. Eres creador de esa clase de circunstancias, ¿no? Igual, de la misma manera en la que te puedes imaginar una catástrofe y te puedes sentir súper mal y sientes en el pecho porque tu cuerpo crea la bioquímica, o sea, tu cuerpo recrea eso como si fuera algo real y puedes llorar imaginándote algo que ya pasó o algo que no ha pasado, pero que es muy doloroso. De la misma manera puedes crear mucha felicidad, mucha paz, o sea, llevándolo, creándolo con tu mente y entonces tu cuerpo no va a saber si es algo que realmente pasó o es algo que está pasando, o sea, no sabe si es verdad o es algo imaginario, perdón. Entonces, finalmente lo que hace tu cuerpo es que empieza a producir lo mismo que si lo estuvieras viviendo y eso es lo que empieza a traer a tu vida, ¿cómo se llama? Que las cosas empiecen a suceder, ¿no? O sea, empiezas a producir en tu cuerpo lo mismo. Entonces, si tú eliges cómo quieres ser, qué es lo que quieres trabajar, en lugar de solo ser quien eres sin tomar ninguna decisión,
¿no? Empieza tu cuerpo, si tú te empiezas a ver como en ese estado de alcanzar lo que tú quieras alcanzar a nivel emocional, a nivel, ¿cómo se llama? Espiritual, o sea, en todos los aspectos, tu cuerpo va a empezar a traer eso de una manera impresionante. A mí me vuela la cabeza eso, pero es tan real y lo he comenzado a vivir en mi vida que a mí de verdad es algo que, ¿cómo se llama? Que lo creo, o sea, lo creo totalmente porque han sucedido cosas en mi vida con respecto a esta situación de creer y crear. Avi, entonces, o sea, nosotros nos tendríamos que convertir en aquello que creemos, que queremos y que deseamos. Vamos a decirlo, si yo quiero ser millonario, que es un cliché demasiado repetitivo, pero yo debería de entonces sentirme, pensarlo, y esto cambiaría algo en mí, mi cuerpo, mi mente, y me llevaría a hacer esos cambios. ¿Es así? Exactamente, sí, A sí, pero convertirme en no nada aquello. más es exactamente, pero tiene que ser algo que, o sea, tiene que ser como una coherencia entre el pensamiento y el sentir, ¿sí? Y entonces, obviamente, el accionar, o sea, no es como que yo, o sea, piense aquí y me quede sentada, o sea, parte de eso te lleva a comenzar a tomar acción en la vida y es la toma de decisiones y es algo que tienes que pensar. Así como cuando los niños se obsesionan por terminar de jugar con algo, ¿no? O sea, les llegó un rompecabezas o algo que tienen que armar y están obsesionados con querer terminarlo, ¿no? Entonces, como papás muchas veces, no, ya lo terminas mañana. Realmente no es tan malo esta parte en la que ellos quieran como terminar o ver terminado eso, ¿no? Eso es algo como muy positivo. Entonces, sí, o sea, si tú quieres hacer eso, o sea, tendrías que sentirlo en tu cuerpo, tendrías que sentirlo en tu mente y hacer que esto fuera totalmente coherente, ¿no? O sea, que esta idea y este sentir estuvieran vibrando en la misma sintonía para que comenzaran a ocurrir en tu vida, pues cosas, ¿no? O sea, que empezara a traerse como esa realidad a tu vida. Con ese respecto, ¿me podrías dar un ejemplo de algo potente que te haya pasado? O sea, algo que digas inequívocamente, esto yo lo pensé, yo lo sentí, yo lo traje. Mi esposo. Cuando yo entré como en ese estado en el que dije, necesito como saber, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿No? Cuando yo me sentí ya lista, yo a él ya lo había conocido, pero pues solo éramos como amigos, ¿no? Entonces comencé cuando sentí que ya estaba lista como como para incluir a alguien en mi vida, comencé a pensar en alguien, no sabía quién, la verdad, ¿no? Empecé a pensar a alguien con ciertas cualidades, con así, ¿no? O sea, como atraer como la clase de relación que yo quería tener, ¿no? Una relación que fuera positiva, que fuera una persona que sumara cosas a mi vida y que yo sumara cosas a su vida, una persona con la que pudiera viajar y compartir gustos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, empecé como a pensar en la clase de relación que yo quería tener con esa persona, ¿no? Que fuéramos muy buenos amigos, que tuviéramos una vida amorosa muy satisfactoria, o sea, como todas esa clase de cosas las empecé como a pensar y él y yo ya nos habíamos conocido años atrás y cuando yo comencé como a trabajar con esto sin saber en qué momento, porque ni siquiera sabía en qué momento iba a suceder, o sea, yo solamente, ni era que me urgiera, ni mucho menos dije, cuando aparezca, perfecto, ¿no? O sea, que aparezca, o sea, quien tenga que aparecer, ¿no? Y fue el primero que apareció, o sea, yo hice un viaje, lo volví a ver y fue así como que, ¡pum! O sea, en ese momento, y yo ni siquiera había pensado en eso cuando yo regreso de vuelta a Veracruz, porque yo había venido acá, donde estoy viviendo actualmente, había venido al bautizo del hijo de una amiga y lo volví a ver a él. Y entonces, cuando yo regreso al puerto de Veracruz y empiezo como a pensar en todo lo que había pasado, porque había pasado unos días con él, fue como, ¿es en serio? O sea, como que, y entonces empecé como a recordar qué era lo que había, ¿cómo se llama? Lo que había pensado, ¿no? Y aparte lo había escrito en una carta, o sea, como afirmando la relación que iba a tener con una persona. Y desde ese momento nunca nos volvimos a separar. Empezamos a viajar, yo viajaba para acá, él iba para allá y estuvimos así un año. Al siguiente año me vengo a vivir acá, empezamos a vivir juntos. Por supuesto, el desafío de vivir juntos es parte de, y cuando decidimos que queríamos estar juntos, empezamos a planear la boda y yo quedo embarazada.
así, o sea, yo había entregado invitaciones, quedo embarazada de mi primera hija y fue así como que dije, o sea, como que fue justo el momento que yo dije, es la persona con la que quiero estar, ¿no? O sea, aparte no fue que hubiera una propuesta ni nada, fue como en un momento estábamos desayunando que de repente los dos nos volteamos a ver y fue como, ¿nos casamos? Y fue así como que, vamos a casarnos, así, o sea, ¿no? Entonces fue así, o sea, no te voy a decir, o sea, tú sabes, las relaciones personales son complejas y tienen su grado de complejidad, pero realmente la relación que yo tengo con él es una relación que yo pensé cómo quería que sucediera, no con lujo de detalle, pero sí la persona que quería tener en mi vida, o sea, una persona que me sumara, una persona con la que yo pudiera crecer, ¿no? Y es un excelente papá, o sea, es un papá súper comprometido, o sea, es como muy metido en la paternidad, ¿no? O sea, sabe como la mayoría de cosas de sus hijas, no todo, pero la mayoría de cosas de sus hijas, sabe muy bien cómo tranquilizarlas. Entonces, es justo como la clase de relación que yo quería tener, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es como uno de los ejemplos más grandes de mi vida, ¿no? Y si quieres algo como a lo mejor menos significativo, cuando he tenido a mis hijas, a mi primera hija, tuve un accidente yo hace varios años y la cadera por un golpe tuvo ahí como algo, ¿no? Entonces siempre me dolía. Por eso fue que empecé a hacer yoga, bla, 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 etcétera. Y cuando la tuve a mi primera hija, aunque yo hacía mucho ejercicio, el dolor era muy, o sea, estaba como presente, ¿no? Entonces yo duré casi un año con ese dolor de todos los días y me metí mucho otra vez a hacer muchas horas de yoga y bueno, se arregló todo bien, ¿no? Y ahora que nació mi segunda hija fue así como que dije, ay, no, otra vez, o sea, fue así como que otra vez voy con el dolor. Y así estuve todo el año de mi hija. Y hasta hace una semana empecé a trabajar con algo del doctor Joe Dispenza y de repente dije, a ver, tengo la capacidad de crear cómo quiero despertarme cada mañana y empecé a pensar cómo quería sentirme cuando me despertara en la mañana, ¿no? Entonces empecé a pensar que no quería tener dolor otra vez en mi cuerpo, me empecé a sentir cómo me siento cuando no tengo dolor, ¿no? O sea, cuando me levanto sin dolor en la cadera, principalmente en la espalda, o sea, entonces fue así como que dije, así, me quiero sentir así, justo así, ¿no? Entonces empecé a pensarlo o sea, meditando en una meditación que hago, comencé como a sentir cómo me siento, o sea, porque soy muy flexible, entonces dije, o sea, sin dolor, tengo fuerza en el cuerpo, o sea, empecé como a pensarlo, ¿no? Entonces me fui a dormir y aparte fue así como que dije, y al día siguiente me quiero levantar con mucha energía, muy temprano, bla, bla, bla. Y ha sucedido que me he levantado sin dolor, me levanto antes de que el despertador suene, y entonces, o sea, esos son como los dos casos, a lo mejor uno menos significativo que el otro, pero que para mí han tenido bastante valor al respecto de lo que quieres crear. En realidad los dos son muy relevantes, porque en este segundo ejemplo que tú estás dando, estás diciendo de que una persona que tiene un dolor crónico, a través del pensamiento se podría llegar a curar o mejorar mucho su estado de vida. ¿Por qué? Sí. Y en el otro ejemplo de atraer exactamente lo que tú querías, porque dices que hasta lo escribiste en una carta y llegó tal cual, o sea, se manifestó de la manera en que tú lo deseabas. Muchas personas pueden decir, no, es que todos son coincidencias, o sea, tú lo escribes y ya tu mente se programa para estar buscando a esa persona y en efecto tiene una parte de razón, o sea, es una programación para que tu mente actúe de cierta forma. Me llama mucho la atención el segundo ejemplo porque estás programando tu cuerpo, algo de lo que nosotros creemos la mayor parte de veces que no tenemos potestad sobre él, o sea, si te rompes un hueso y te queda doliendo, no depende de ti, entonces empiezas a usar fármacos. Lo que tú estás diciendo es de que con tu mente podrías en algún momento dado llegar a sanar esos dolores, por lo que tú quieras, sugestión o lo que tú quieras, pero se lograría. Y los dos ejemplos son muy potentes, pero más es complejo lo que te voy a preguntar, ¿por qué mucha gente está mal? ¿Por qué mucha gente sufre? ¿Por qué mucha gente quiebra sus negocios? ¿Por qué mucha gente tiene problemas todo el tiempo? Yo pienso que tiene que ver siempre con la mente, como tú lo estás diciendo, la construcción que nos hacemos al ver novelas,
al escuchar ese ratito que me dijiste de la música que escuchamos, se me vino la de Yo no nací para amar de Juan Gabriel y estoy seguro que es una de las canciones que reconstruyen a las personas. ¿Por qué las personas causan estas realidades si tenemos esa capacidad de generar cosas que nos hagan felices? ¿Qué nos mantiene ahí? Pues la falta de conciencia, o sea, como la falta de conciencia de todo, de la misma manera en la que estás como en piloto automático, cierras la puerta, llegas a un lugar y dices, ¿cómo llegué? Cerré la puerta, apagué la estufa, o sea, esa clase de cosas en las que tu mente no estaba, o sea, tu conciencia estaba en otro lugar, ¿sabes? Entonces dejaste que el piloto automático que siempre te maneje y te llevara hasta donde tenías que llegar tal cual, ¿no? Ciertamente hay una programación que tenemos cuando somos niños y para saber de dónde viene, tendríamos que ir generaciones y generaciones atrás, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Porque una cosa te llevó a otra y la genética que tenemos es de un árbol genealógico inmenso, no solo de los abuelos, sino más allá de los abuelos, ¿no? Entonces, quitando como de lado esa parte que es bastante compleja, creo que la situación es la falta de conciencia, o sea, el hecho de permitir o de creer, porque nos han hecho creer que la vida tiene que pasar así, ¿no? O sea, como tenga que pasar, ¿no? O sea, como que si te tocó vivir ahí, pues ahí te tocó vivir y no tienes que hacer nada y aguántate, ¿no? O sea, porque eso es como una de las frases como, pues eso es lo que te tocó, o sea, como que, como si no tuvieras elección, ¿no? Creo que siempre tenemos la elección de decidir cómo queremos vivir, ¿no? Entonces creo que es algo, pues, bien profundo desde la educación que recibimos, no solo a nivel escolar, sino en casa, ¿no? O sea, cuando los niños son pequeños, los niños no tienen límites, ¿no? Los niños no tienen límites. Nos empiezan a limitar cuando dicen, no, no hagas eso, no, no toques eso, no, no sé qué, así, ¿no? Entonces, no, para todo, ¿no? Entonces, estamos tan familiarizados con el no. No, 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 no puedes hacer eso, no puedes tocar eso. Entonces, de alguna u otra manera, creo que por ahí está, ¿no? La falta de educación, ¿no? Muchos ponemos un negocio, pero no tenemos idea de lo que necesitamos para poner un negocio y creo que todo tiene su grado de complejidad, ¿no? O sea, todo tiene su grado de complejidad. Entonces, creo que algo que tendríamos que saber es como saber de negocios, ¿no? O sea, como o contratar a alguien o familiarizarte con el tema sobre, específicamente hablando de negocios, ¿no? Sobre economía, o sea, cómo puedes manejar tu flujo de dinero, o sea, son cosas que realmente en general no se saben, ¿no? No se saben porque no hay interés, ¿no? Entre las novelas y entre las películas de princesas de Disney, ¿no? Hicieron creer que en algún momento iba a llegar el príncipe azul con millones de dólares, ¿no? Y que te iba a arreglar la vida así, en un 2x3. Y entonces, de alguna forma, ¿cómo se llama? De alguna forma no es real, ¿no? De alguna forma nunca va a llegar alguien que te diga, mira, aquí te doy, arregla tu vida y listo, ¿no? Entonces, creo que tener expectativas sobre esa clase de cosas nos hacen perder, ¿cómo se llama? Mucho el tiempo. Nos hacen perder como mucho el tiempo, perdona, aquí estaba mi esposo, No nos hacen perder el tiempo y nos hacen crear cosas en nuestra mente que realmente no son reales, ¿no? Entonces perdemos el tiempo esperando que alguien llegue a arreglarnos la vida en lugar de arreglarnos nosotros nuestra propia vida, ¿no? Entonces creo que eso principalmente es como la falta de conciencia. Yo soy instructora de yoga y en la clase me doy cuenta, ¿no? De repente están, pero no están volando, están volátil en algún pensamiento, en alguna ocupación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ni siquiera te das cuenta cómo está tu cuerpo, ¿no? Entonces, crees que no tienes la conciencia de sentir tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes cuando un bichito se te sube al cuerpo, ¿no? ¿Cómo sientes que una hormiga te va caminando en la espalda, una araña, lo que tú quieras, ¿no? Claro que lo puedes percibir. Entonces, de la misma manera tienes esa conciencia de mover músculos, por ejemplo, ¿no? Yo lo aprendí en mis primeros años de yoga, aprendí a poder mover músculos internos llevando mi atención a esa zona. Entonces, en donde tú enfocas tu atención va a ir tu crecimiento, ¿no? O sea, tu energía, todo. Si tú te enfocas ¿cómo se llama? En creer que mediante un negocio tradicional a lo mejor vas a poder sacar adelante una situación sin dar a lo mejor toda tu vida a cambio,
pues no, o sea, tendrías que ver la manera en la que puedes tener eso y ser más rentable, ¿no? Y a lo mejor tener muchas tiendas, tener empleados, pero tenemos esta situación de tener este pensamiento, pues de decir, no, si yo le doy esto a alguien más a que trabaje conmigo, se me va a ir el dinero, ¿no? O sea, voy a tener menos, ¿no? Entonces tenemos toda esta clase de pensamientos, de programaciones que finalmente lo único que hacen es pues mantenernos en el estado en el que estamos. Entonces creo que todo se resume a la falta de conciencia en general, ¿no? La falta de conciencia física, ¿no? ¿Por qué decides tomar refresco en lugar de tomar agua? Lo puedes hacer inconsciente y lo puedes hacer consciente. Podrías decir, no, a ver, o sea, si tomo esto, a lo mejor ya no puedo porque traigo un dolor, una colitis, lo que sea, elijo, ¿no? Tomo la decisión, pero lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Porque es parte de nuestra programación. A ver, me tomo el refresco, lo que sea, y listo, ¿no? Entonces, pues es parte de, ¿cómo se llama? Es parte de eso, ¿no? De vivir sin ser conscientes de lo que estamos viviendo. La inconsciencia a la que te estás refiriendo hace que la vida la vivamos precisamente como una víctima. Somos víctima de las circunstancias. Y esta inconsciencia te puede llevar a creer que este victimismo te va a dar algún fruto en otra vida, como que Dios me mantuvo aquí porque Dios así lo quiso y yo que sufrí, ahora me merezco el cielo. Y ese pago final del cielo hace que muchas vidas sean miserables. Gente que se casa, por ejemplo, con alguien al que después de mucho tiempo ya no quiere o no se quieren, pero siguen manteniendo una relación porque así lo dice la religión, las costumbres y demás, y no se atreven a vivir, no se atreven a salir. O se quedan en negocios que no les corresponden. Por ejemplo, un negocio familiar que ayer estaba yo hablando con un cliente precisamente. Tiene un trabajo de esclavitud desde hace 15 años, de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, sin vacaciones. O sea, tiene 15 días sin salir a ningún lugar. Entonces me dice que se quiere ir a los Estados Unidos. Tiene un negocio grande, tiene una casa grande, tiene casa propia, tiene todo lo que él quisiera, pero no tiene una vida. Entonces está escapando hacia su sueño. Y esto de la tienda lo está haciendo porque los papás lo pusieron ahí, porque los hermanos lo pusieron ahí y porque pues así es, o sea, tienes que vivir esto. Y ahorita está dando un verdadero paso a empezar a vivir. Se está proyectando, viajando hacia otro lugar y trabajando allá. Va a ir a trabajar como peón, va a ir a trabajar como empleado, pero va a seguir sus sueños, va a seguir su vida. Javi, tú hiciste algo similar de lo que hizo este muchacho. Te fuiste de Jalapa y te fuiste a poner un consultorio. ¿Dónde fue? ¿En Michoacán? ¿En Guadalajara? Sí, en Michoacán. ¿Te fuiste a poner un consultorio? No, en Michoacán. En Michoacán. Sí, aunque no era como parte de mi plan. La verdad es que cuando yo decidí venirme del puerto de Veracruz hacia acá, mi plan no era como traerme mi consultorio, lo traje como por, ¿cómo se llama? Por una situación con una amiga, pero realmente fue así, o sea, como que solo fue como pensando en que podía funcionar, pero ni siquiera era como ¿cómo se llama? No era como mi plan principal, ¿no? O sea, mi sueño, ¿no? Entonces, yo llegué y lo que hice fue comenzar a dar clases acá, y a que conocieran como una metodología de yoga que no conocían aquí, o sea, aquí no era común. Entonces, eso fue lo que hice, ¿no? Entonces me di cuenta que cuando lo quise poner, pues ni siquiera estaba como tan con ganas de ponerlo, y pues finalmente lo que pasó, aparte acababa de ser mamá, ¿no? Entonces, eso hizo como que todo sucediera, ¿no? Porque finalmente yo no estaba como ahí, mi energía estaba enfocada en mi hija, ¿no? Por primera vez era mamá, entonces yo estaba totalmente, pues así, o sea, con mi enfoque en donde necesitaba tener mi enfoque, ¿no? Entonces, finalmente eso fue lo que pasó, ¿no? Y cuando lo quité, la verdad es que dije, a ver, o sea, sea honesta realmente, ¿no? O sea, sea honesta conmigo mismo. O sea, realmente lo quieres volver a poner. O sea, entonces fue así como que dije, no, realmente no quiero, ¿no? Hay una parte de mí que tenía como ahí algo emocional, ¿no? O sea, como atrapados. Esta emoción era como soltar una parte de mi vida que tenía que ver con mi papá principalmente, porque él es cirujano dentista, es ortodoncista.
Entonces era como soltar eso, no soltarlo a él, pero sí era como decirle, yo no voy a hacer esto más, ¿no? Entonces, esa parte me costaba trabajo, ¿no? Me costaba trabajo porque en los últimos años que yo había estado en Veracruz, antes de venirme, y que había terminado mi carrera, había estado trabajando con él. Entonces era como ese momento en el que yo podía estar con él y tomar la decisión de saber que eso no quitaba que yo dejara de ser su hija, ¿no? Que simplemente estaba tomando mi propia decisión y que lo había disfrutado, la verdad es que lo disfruté, pero que tenía que ser consciente de que realmente ya no quería hacerlo más, ¿no? O sea, no quería hacerlo más y no porque no hace algo bueno, ¿no? Sino porque no sentía pasión, ¿no? Me gustaba mucho y se me facilitaba tremendamente, pero no sentía pasión en eso, ¿no? Entonces, pues eso fue todo, ¿no? O sea, es como tomar esa decisión, y es difícil, ¿no? Porque cuando sientes como el peso de las decisiones, de lo que la demás gente espera de ti, ¿no? Pues eso pasa, ¿no? O sea, cuando esperas satisfacer a lo mejor que en este caso mi papá se sintiera como orgullosa de mí como cirujana dentista, ¿no? Pero que después te entiendes que no importa qué pase, o sea, que como papá siempre te vas a sentir orgulloso de tus hijos, ¿no? Entonces nunca lo hablé como de frente con él, pero, o sea, como que él lo entendió y ya, o sea, lo solté y sabía que yo tenía que tomar mis propias decisiones, ¿no? Que si a lo mejor si me equivocaba, pues ni modo, o sea, tenía que, si realmente sí era mi parte de lo que quería hacer, pues era volver a rehacerlo, ¿no? O sea, esa parte no pasa nada, ¿no? O sea, finalmente lo rehaces y listo. Pero comenzaron a pasar los años y me di cuenta que no había como eso, ¿no? Solo había como nostalgia. Cuando veía mis cosas era como esa sensación de nostalgia al ver mis cosas pues de la carrera, sentir esa parte de la nostalgia de esa etapa que había vivido, ¿no? Entre que era la etapa que había vivido en Veracruz y ese tiempo y pues muchas cosas, ¿no? Javi, ¿qué sentiste cuando cerraste tu consultorio? Porque no nada más era cerrar el consultorio, era cerrar el ciclo con esto que me estás contando de tu papá, era hasta cierta medida el fracaso de un negocio que estabas iniciando, aunque no tenías toda la intención, pero ¿qué sentiste? Pues la verdad es que fue liberador. Fue liberador porque finalmente, o sea, dejé de hacer algo solamente como por complacer, ¿no? O sea, como por acompañar a alguien. Entonces, finalmente fue como liberador en el aspecto de liberador y a la vez también saber que era responsable, ¿no? O sea, tomaba la decisión y me responsabilizaba de lo que ocurriera al tomar esa decisión, ¿no? Pero lo único que sucedió es que me sentí libre, o sea, en ningún momento me sentí mal o me sentí, ¿cómo se llama? O sentí que estuviera haciendo como algo incorrecto, ¿no? Nunca sentí que había tomado como la decisión incorrecta. Sentía que había tomado la decisión correcta y que aunque te decía, sentía nostalgia, porque era más la nostalgia que sentía ante mis cosas físicas que ante la decisión de soltar eso, ¿no? Era eso. Y por la situación también de lo que espera la gente, no te decía, o sea, yo siempre fui buena estudiante, en toda, o sea, casi toda la escuela fui buena estudiante, en la universidad, todo, entonces la gente siempre como que te cataloga, ¿no? Wow, ¿no? Entonces esa parte me pesaba un poco también, o sea, esa era la parte como que más me pesaba, ¿no? O sea, como que chin, ¿no? O lo que esperan los demás, pero al final eso no importa porque realmente, pues lo que importa es lo que tú esperas de ti mismo, ¿no? O sea, entonces yo veía que había muchos de mis compañeros que tenían mucha pasión, ¿no? O sea, mucha pasión al respecto y yo decía, es que eso es lo que se tiene que encontrar finalmente, ¿no? O sea, que te encuentres con un buen dentista, con una persona que tenga buenas credenciales y muy buena pasión al respecto de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eso era lo que me hacía saber que estaba tomando la decisión correcta. No pasaste por ansiedad, ni por sufrimiento, ni por nada el último día. O sea, el día que agarraste la cortina y la cerraste, ¿no sentiste nada de esto? Mira, lo sentí cuando quité el consultorio de Veracruz, no de aquí, porque aquí realmente fue muy poco tiempo y te decía, mi rollo estaba como más alimentado por la situación de mi hija. Cuando lo hice en Veracruz, sí sentí así como
¿no? Así como que mi corazón, ¿no? Entonces ahí sí sentí como, dije, espero estar tomando la decisión correcta, o sea, espero que esto sea lo que, o sea, como lo que tenía que hacer. Sí sentía como la decisión porque el consultorio lo compartía con mi papá, entonces que yo me fuera implicaba que él se quedara como sin un lugar ahí en Veracruz, él tenía otro lugar, pero no estaba dentro del puerto, ¿no? Entonces sí sentía como ese peso sobre mis hombros, ¿no? Pero al final creo que la parte que como que importó más de esto fue pues que fuera sobreponiéndome a esto. No fue un proceso fácil, fue un proceso de años, ¿no? O sea, por años pensaba, lo quito, no lo quito, así, o sea, fue mucho tiempo el que me la pasé como cuestionándome si era lo correcto o no era lo correcto mantenerme ahí. Entonces, aunque sentí esa parte emocional de soltar muchas cosas, porque fue no solo eso, fue dejar mi vida en Veracruz de muchísimos años, fue cerrar mi consultorio, o sea, hasta cierto punto no estaba como tan consciente de lo que estaba haciendo porque no sabía que venía, o sea, sabía que venía acá a vivir con mi novio en ese entonces, pero no sabía lo que, como realmente lo que me iba a tocar vivir, ¿no? Entonces, yo en ese momento pues sentía que era la decisión correcta, pero aún así me dolía, o sea, aún así sí sentí como en el corazón esta parte de decir, espero estar tomando la decisión correcta, ¿no? Espero que así sea como tenga que ser esto. Todavía duré cuando llegué acá a vivir, todavía me preguntaba, ¿hice lo correcto? O sea, como que sí me cuestionaba, ¿no? Hasta el punto en que empecé a vender mis cosas, porque no las quise vender hasta el año pasado, empecé a vender mis cosas. Antes de eso las conservaba y después dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto no está creciendo y a lo mejor alguien más lo podría utilizar, o sea, alguien más le podría ser de utilidad. Entonces me dejé como de cosas y ahí fue donde tomé como el siguiente paso, ¿no? O sea, el siguiente paso de vender todo lo que tenía, ¿no? O sea, todavía me faltan algunas cosas, pero haber tomado ese primer paso de vender las cosas, pues fue como otro paso más liberador, ¿no? De saber y de decir, o sea, tengo que estar segura de que este fue el mejor paso, ¿no? Y sí, o sea, lo sigo sintiendo como que fue lo mejor que pude haber hecho, que que te decía, no es una mala carrera, pero realmente no encontré la pasión en ella. Sí, en el aprendizaje, por supuesto, me gusta aprender, pero no sentía esa pasión. Yo te platicaba que escuchaba a mis compañeros cómo hablaban, o ya cuando salimos de la carrera los escuchaba cómo se expresaban y yo decía, sí, o sea, como, porque yo no siento eso, porque yo no siento como chispas, ¿no? En el corazón y no me pasaba que sintiera eso. A mí me pasa similar, ya te había yo comentado de que nunca he sentido esta pasión eh, que me haga levantarme en la mañana por estar haciendo lo que he hecho durante muchos años, estar haciendo ventas. Pero cuando estoy haciendo lo que hoy hago, por ejemplo, preparar las entrevistas, platicar contigo, saber las experiencias que tienes tú, que me las compartas y que se las podamos compartir a otros, eso sí me causa esa, pues digamos que esa euforia por estar haciendo. Y qué padre que hayas encontrado, al menos encontraste qué es lo que no te gusta, y sé que ya encontraste lo que te gusta porque también tienes pasión y ahorita vamos a hablar de eso. Nada más te quiero hacer un par de preguntas. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, una frase que escuché que es, ¿qué es lo que no sabías, que te hizo cerrar el consultorio? Y esto viene más que todo en las cuestiones del negocio. ¿Qué cosas no sabías que no sabías del negocio? ¿Qué es lo que te costó trabajo llevarlo a buen término? Llevarlo a buen término. La parte económica, ¿sabes? El no saber administrar, porque eso es, o sea, en la universidad te enseñan pues todo sobre, o sea, odontología, pero realmente sobre administración de tu negocio no existe, ¿no? O sea, y entonces la gente normalmente piensa que si vende algo en 5 pesos, esos 5 pesos son suyos. Y no es así, ¿no? O sea, de esos 5 pesos tienes que sacarle como o sea, todos los gastos demás y a lo mejor un porcentaje de eso va a ser tuyo y es lo que realmente puedes tomar y otra parte ahorrar. Esa parte para mí fue
finalmente lo que me llevó a, ¿cómo se llama? Lo que creo que me llevó a que no creciera más mi negocio y lo que creo que a mucha gente le sucede, que no tiene esa información, no la busca también, ¿no? Y que finalmente es así. Yo en ese momento ni siquiera era consciente de eso, ¿sabes? O sea, simplemente yo hacía lo que tenía que hacer, cobraba lo que creía que tenía que cobrar, ¿no? Algunas cosas las mal cobraba porque tampoco te enseñan eso, ¿no? O sea, normalmente siempre es como, estás empezando, tienes que cobrar barato, ¿no? O sea, no te enseñan a apreciar tu trabajo desde que tú estás saliendo de la carrera, ¿no? Entonces, eso que hace que te confronta con la situación entre que la gente no le gusta pagar por lo que tienen que pagar, mucha gente, ¿no? Creen que todo tiene que ser gratis y no, o sea, cualquier cosa que tú quieras en la vida tiene un costo, ya sea de tiempo, ya sea económico, del que sea, ¿no? Entonces, si tú tienes un problema, tienes que pagar para solucionar ese problema, ¿no? Y más si es un problema que tú no puedes solucionar, o sea, como ir al dentista, ¿no? Tú no te puedes abrir el diente, sacar la caries y poner eso, o sea, tienes que ir con alguien. Entonces, creo que la situación está en que primero no se aprecia como esa parte, ni uno mismo lo aprecia a veces, y segundo, que no se tiene, o sea, no se tiene educación financiera, no se tiene educación cómo administrar un negocio, ¿no? Cómo administrar tu propio negocio. Entonces, creo que esa fue la parte, pues, más importante sobre esto, ¿no? Si tú hubieras aprendido a llevar tu negocio económicamente y hubieras sido exitoso, ¿seguirías siendo dentista en Veracruz? Pues no lo sé, pero creo que finalmente en algún momento me hubiera surgido la situación de buscar algo que me apasionara, ¿sabes? O sea, que me hiciera como chispas, que me hiciera sentir como algo en el corazón, ¿no? O sea, creo que al final eso hubiera sido, a lo mejor, me hubiera costado más trabajo si yo no lo hubiera como sabido, ¿no? Porque finalmente tienes una cuestión ahí económica y todavía a lo mejor eso te causa un poco más de apego a esa situación que soltarlo. Pero eso, al saber cómo administrar un negocio, creo que te permite como abrir más puertas hacia otras cosas, ¿no? Entonces, al final creo que las cosas hubieran surgido de la misma forma, ¿no? Que hubiera sido a lo mejor más fácil tener un negocio, sí, lo hubiera podido sacar más rentabilidad, pues también, ¿no? Hubiera sido como mayor la ganancia en todos los aspectos, ¿no? El poder administrar, ahorrar, esa parte, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que hoy en día sabe eso y está en un negocio que no la hace feliz, ¿no? Está haciendo algo que no la hace feliz. Entonces, porque tienen un apego a eso, porque sienten la presión de lo que los papás esperan o lo que la familia espera, ¿no? Entonces, creo que ahí viene la parte de tomar una decisión, o sea, aunque te esté yendo bien, puedes pensar que te puede ir bien en otra cosa, ¿no? O sea, ya que tomes la decisión de eso. ¿Cómo, cómo hacer una búsqueda de la felicidad yendo en contra de las expectativas de tus papás? Y la pregunta va más a fondo. ¿Cómo lograste superar esta sensación de que le estabas fallando a tus papás, a sus expectativas? ¿Y cómo hiciste para confrontarlas, mentalmente hablando? Sí, pues nada, creo que una de las cosas que siempre me ha caracterizado es que desde que era muy chica, cuando sentía algo como en el corazón, ¿no? Iba detrás de eso, ¿no? Entonces, creo que así es, o sea, lo sentía dentro de mí, había como este eco de lo que estaba haciendo y aunque sabía que ellos esperaban algo de mí porque ya tenía un título por todo esto, ¿no? Y porque tener una carrera es muy importante, ¿no? O sea, que estés titulado es súper importante, ¿no? O sea, socialmente así nos dicen. Y es importante tener educación, eso no contrarresta, o sea, creo que tiene que seguir habiendo médicos, dentistas, o sea, tiene que seguir habiendo ingenieros, todo, ¿no? Pero creo que mucha gente toma esas, ¿cómo se llama? Esas decisiones con base en lo que los papás esperan o la sociedad espera o lo que tú crees que vas a esperar de esa carrera, ¿no? Recuerdo muy bien que cuando me hice, ya sabes, que te hacen como este test en donde te preguntan qué puedes estudiar. Recuerdo perfectamente que me salía odontología, pero una de las cosas que me salía era, ¿cómo se llama? Artes plásticas,
porque siempre me gustó como pintar, hacer cosas, ¿no? Entonces, todo era con respecto al arte, todo era, o sea, todo tenía que ver con el arte, ¿no? Diseño, o sea, todo era así. Entonces, yo recuerdo que tomé una decisión, porque fue una decisión. Yo vi en una segunda, en un segundo test que me hicieron, volteé a ver y no me aparecía cirujano dentista para nada, me aparecía todo de arte, ¿no? Me aparecía incluso abogacía, porque siempre he sido súper litigante toda la vida, así. Cuando estaba en la escuela me decían que era la ONU, porque yo defendía a todo el mundo, ¿no? Entonces yo cuestionaba todo, ¿no? Y recuerdo que en algún momento sí quise estudiar Derecho, pero mi mamá me dijo, no, o sea, estás así como que no, olvida que vas a estudiar Derecho, ¿no? Entonces hubo cosas que a lo mejor si hubiera tenido como esa parte, no sé en dónde estaría, ¿sabes? O sea, el que yo hubiera como seguido eso, ¿no? Pero finalmente pues dije, bueno, está bien, entonces estudio para cirujana dentista, ¿no? O sea, y cuando vi eso, también el arte me llamaba la atención, ¿no? Por ahí toda esta parte en la de que no, nadie vive del arte. Claro que viven del arte, ¿no? O sea, claro que hay gente que vive de eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el gran error pues fue haber como seguido a lo mejor una cuestión de algo que estaba quebrado en mi vida, ¿no? Que era esa relación con mi papá. Entonces quería como tener algo a partir de ahí que era inconsciente, ¿eh? O sea, eso como que lo empecé a pensar después ya de que yo había terminado, que había cerrado el consultorio, y eso empecé a pensar que realmente lo que me había llevado como a tomar esa decisión era más la decisión de estar cerca de él que realmente de ser cirujana dentista, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Pues así fue como lo confronté, ¿no? Cuando empecé a sentir en mi corazón que había algo que me gustaba más, me empecé a cuestionar si estaba en el lugar correcto. Y pues tomé la decisión, ¿no? Y aunque ellos quizá pudieron decirme algo, la verdad es que lo respetaron, ¿no? O sea, respetaron que yo quisiera quitar el consultorio ya cuando me tenía que venir y que comenzara con mis clases. En algún momento sí me dijeron, me insistieron, porque ambos, mi mamá es educadora y siempre ha hecho eso. Mi papá es cirujano dentista y siempre ha hecho eso, o sea, ninguno de los dos ha hecho otra cosa que no sea su propia carrera. Entonces creo que para ellos era muy fuerte que yo quebrara como eso, ¿no? Entonces, pero aún así lo aceptaron y aún así yo acepté que ellos pudieran sentirse así, pero entendía que era mi vida y que yo tenía que tomar mi propia decisión, ¿no? Entonces, así fue. ¿Este fue el proceso que te hizo llegar al yoga? ¿Por qué llegaste al yoga? No, al yoga llegué antes, llegué por una lesión que me hice cuando tenía como 21 años, una cosa así, o más, era todavía creo que más joven. Me caí y esa caída fue una caída tan fuerte que me ocasionó algo que en el momento no se notó, ¿no? En el momento solo me levanté y fue como, ouch, no, me caí, fue todo. Pero conforme empezaron a pasar los meses, empecé a sentir que algo había pasado en mi cuerpo, ¿no? Y al punto que cuando empezaron a pasar los años, porque pasaron años, empecé como a sentir muchísimo dolor, era un dolor muy crónico, ¿no? Fui a un muy buen quiropráctico en Veracruz, que me ayudó bastante, pero seguía sintiendo dolor, no el mismo dolor, pero como había dejado de hacer ejercicio porque me era muy doloroso, ¿no? Mi cuerpo no tenía como la tonicidad, o sea, mis músculos no estaban fuertes como para cargar pues así como que mi cuerpo, ¿no? Entonces me recomendaron hacer yoga y ya me habían recomendado a esa maestra que hoy en día es una gran amiga mía, me la recomendaron. Entonces cuando la conocí, hice clic con ella, o sea, fue como si fuéramos amigas de toda la vida. Y me encantó la manera en la que enseñaba yoga, porque yo creía que, pues, como todo, la mayoría de la gente cree que la yoga es para gente muy flexible o gente que, o sea, ¿no? O sea, como muy fuerte, o sea, uno se imagina cosas. Entonces, cuando yo fui a su clase y ella me atendió y me dio como toda su atención para que yo pudiera hacer la práctica así, con el menor dolor posible, para mí eso fue como wow, ¿no? Y entonces ella me dijo, sé paciente, ¿no? En un año tu cuerpo va a ser otro, ¿no? Pero yo dije, un año es demasiado tiempo, ¿no? Y empecé a practicar como loca. Empecé a practicar todos los días yoga, casi, ¿no? Y entonces empecé a ver que
los resultados empezaban a llegar más rápido de lo que yo creía, ¿no? Entonces eso me hizo obsesionarme más, ¿no? Y entonces yo entraba a las posturas como con mucha conciencia, entonces eso fue haciéndome que yo me diera cuenta de que, wow, o sea, lo que estaba consiguiendo en mi cuerpo era asombroso, que yo no me podían abrochar las agujetas bien del dolor que me ocasionaba subir la pierna, ¿no? Que no me podía lavar la cara, flexionarme al frente, lavarme la cara, por ejemplo, en el lavamanos, porque eso me ocasionaba mucho dolor, ¿no? Esas flexiones me ocasionaban mucho dolor, y que yo en 8 meses yo pudiera pararme de cabeza, que pudiera tocarme los pies, o sea, para mí fue como, wow, esto es impresionante, ¿no? O sea, esto puede ayudar a mucha gente, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me dio como el hecho de querer empezar a instruirme, ¿no? Y ella me dio la oportunidad de empezar a instruirme. Yo en ese entonces ya trabajaba, pero la verdad es que trabajaba y me alcanzaba para lo mínimo, ¿no? O sea, así para lo mínimo, así para comer, comprarle croquetas a mis gatos, o sea, ¿no? Arena, todo así al mínimo, ¿no? Y ella me permitió hacerlo a cambio de que yo hiciera cosas como ayudarle en el estudio y esa clase de cosas, ¿no? Entonces yo estaba muy comprometida a querer hacerlo, ¿no? Entonces ella me dio oportunidad de hacer eso, me volví su mano derecha, por varios años ella estuvo ahí. Mi transformación en el cuerpo fue impresionante, no solo porque se tonificara mi cuerpo, sino porque realmente me volví súper flexible, muy fuerte. Y te puedo decir que llevo 9 años practicando y he pasado por varias etapas porque ya tuve 2 hijas, he desacelerado un poco, pero mi cuerpo vuelve, o sea, es así como zoom, o sea, vuelve a tener la fuerza, vuelve a tener la flexibilidad y todo. Entonces, para mí eso ha sido impresionante. ¿Saber? Es la razón por la que no la suelto, y porque yo he visto el cambio que ha generado en personas con las que he trabajado, que han sido mis alumnas. Mayormente tengo alumnas, he visto lo que ha ocasionado en su cuerpo, ¿no? Entonces, eso fue lo que me apasionó, ¿no? O sea, esa parte de poder compartir con la gente y de decirles, yo soy, o sea, la gente cuando ya me empezó a ver, me decía, ¿cuántos años llevas practicando yoga? Y yo llevaba 1 año, ¿no? Y mi cuerpo parecía de una persona que había practicado yoga por años, ¿no? Y yo, no, o sea, no es tanto tiempo. Y me decían, de verdad, o sea, la gente no lo creía, pero era porque mi constancia había sido demasiada, ¿no? Entonces, finalmente lo que te da siempre resultados en lo que sea que tú te propongas es el ser constante, ¿no? En la medida que tú seas constante con eso, vas a obtener resultados en un tiempo. O sea, eso es algo que no te debe preocupar, o sea, lo vas a conseguir sí o sí. ¿Qué es el yoga, Abby? ¿Y para quién es? Es para todos. Es para todos porque te permite hacer, ¿cómo se llama? Hacer conciencia de tu ser, ¿no? Empezando por la conciencia de ti, y después se abre una conciencia hacia el mundo entero, ¿no? Y la yoga es para todos, para todo el que quiera, por supuesto, ¿no? O sea, realmente la manera en la que yo doy clases y en la que la practico te permite a cualquier persona casi poder tener resultados, ¿no? Porque es una yoga muy consciente, ¿sabes? O sea, es como llevar mucha conciencia a tu cuerpo, comenzar a conectarte con lo que estamos desconectados, ¿no? Entonces, parte del mundo es la desconexión que tenemos con el mundo, es la desconexión que tenemos con nosotros mismos, ¿no? O sea, no podemos esperar que el mundo esté al revés si nosotros estamos de cabeza, ¿no? Entonces, es como conectarte con eso, empezar a hacer conciencia de lo que te rodea, ¿no? De lo que está dentro de ti y de lo que te rodea, ¿no? Entonces, esa es la única, la yoga es para todos. Avi, la yoga es dirías tú que es un camino, es una unión físico-espiritual, como tú me lo comentas, o sea, el espíritu conectándose con su cuerpo y con el mundo. ¿Es así? Así es, sí, así es. Digamos que el yoga te vuelve espiritual en cierta medida. Sí, o sea, finalmente lo puedes practicar solo como una asana, como un ejercicio como tal, pero finalmente si quieres profundizar en ¿cómo se llama? En la parte espiritual, que no, esto no te lleva a ser de ninguna religión, me refiero a la parte de tu espíritu, de tu esencia, ¿no? O sea, el conectarte con tu ser. No tienes que tener una religión para ser una buena persona, ni para hacer lo correcto, ¿no? O sea, o para tener conciencia de lo que estás haciendo, o si estás lastimando a alguien, ¿no? Si te estás lastimando a ti mismo, en primer lugar, no necesitas tener una religión, solo necesitas ser consciente, y ser espiritual no significa que elijas tener una religión, ¿no?
significa solo que te conectas contigo y con el mundo, ¿no? O sea, con tu prójimo, con el que está a tu alrededor, sea persona o sea animal, ¿no? O sea, de esa manera. Esta pregunta te la estoy haciendo porque sucede mucho que si tú eres muy espiritual, vamos a poner, no sé, eres un cristiano muy espiritual, no debes de luchar por tener dinero o hacer negocios que te vuelvan millonario, por así decirlo, porque entonces ya no eres tan espiritual. Es alguna visión que he visto en algunas personas, y sobre todo aquí en México, que hablan de que si es rico, de seguro está haciendo algo turbio, y si es religioso y es rico, de seguro está estafando a la gente, y de seguro son muchos pensamientos de este tipo. Entonces la espiritualidad en realidad no tiene nada que ver con que seas rico, o sí tiene que ver con que seas o que te llegues a volver adinerado, porque es el pensamiento del que estamos hablando, del creer y es creer. Entonces, este camino de yoga que tú estás siguiendo, que fue para restablecerte, para hacer un cambio y para ayudar a otras personas, te ha definido tu vida y ha definido tu manera de ser y de actuar. ¿Cómo es que llegas al trading después de la práctica del yoga y la enseñanza del yoga a otros? ¿Cómo sucede este paso del camino espiritual? Porque precisamente por lo que estás diciendo, rompo un paradigma al respecto de creer que el ser espiritual no tiene que ver con la abundancia, y creo que es totalmente erróneo. Yo tuve esta situación de creer que una persona que era espiritual o que hablaba como de crear no podría lucir como a la moda o tener o vestirse bien, porque como que se contraponía, pero creo que es otro pensamiento limitante, como muchos que existen, y creo que este pensamiento limitante lo único que te lleva es a creer que el ser espiritual es ser un ascético, ¿no? O sea, uno mentaliza que el verse, ¿cómo se llama? Que el verse espiritual tiene que ser de alguna manera, no te tienes que ver como Gandhi, porque Gandhi era muy espiritual, ¿no? O sea, esa clase de cosas que no son malas, ¿no? Finalmente él tenía un propósito y, ¿cómo se llama? Y fue por él, ¿no? Y lo creó de alguna manera. Entonces, a lo que voy es que no tiene por qué estar peleada una cosa con la otra, ¿no? El ser una persona abundante no te hace una mala persona. El dinero no cambia a la gente. O sea, el dinero solo va a magnificar quien tú seas. Si tú eres una mala persona, vas a ser una mala persona con dinero, y una persona sin dinero, o sea, mala, ¿no? Y si eres una buena persona, vas a ser una persona más abundante con dinero, o sea, vas a dar todavía más. Si sueles dar cuando en el estado en el que estás hoy, cuando tengas, vas a seguir ayudando y vas a seguir dando. Entonces, creo que ahí es un pensamiento limitante. ¿Por qué? Porque así nos han dicho, ¿no? O sea, porque así nos ha dicho a lo mejor cierta religión, ¿no? Que si eres pobre vas a ir directo al cielo, ¿no? Entonces, esa clase de cosas creo que solo son la interpretación del humano, ¿no? O sea, no es literal, no es como tal, ¿no? Una persona ¿cómo se llama? Que tiene y que da, no es una persona que se va a ir al infierno, ¿no? O sea, no se va a ir al infierno por haber dado y por haber tenido, ¿no? Entonces creo que es un pensamiento muy limitante y es muy común en México el hecho de creer que el dinero te hace mala persona, ¿no? Y que es preferible ser pobre pero honrado, ¿no? Esa es como una de las frases. Entonces, pues nada, fue romper con mis propios paradigmas al respecto de esta situación, ¿no? Al respecto de que no tiene que ver nada una cosa con la otra, que si el desarrollo personal está de la mano con el crecimiento económico, ¿no? Y que si tú creces y eres una persona abundante, vas a dar todavía mucho más, ¿no? No solo a tu familia, sino a quien está a tu alrededor. Y no hablo solo de lo económico, no hablo de la experiencia, o sea, ¿por qué no compartir la experiencia de haber crecido? O sea, esto no es una fórmula que guarden unos para unos mismos, está ahí, ¿no? O sea, hay una frase que me gusta que dice que conseguir lo que quieres es simple, mas no fácil, ¿sí? O sea, es simple porque ahí está la manera en la que puedes conseguir las cosas. Tienes que ser constante, tienes que crear, cambiar hábitos, ¿no? O sea, tener acción en lo que quieres lograr, pero no es fácil porque la gente normalmente quiere tener resultados sin tener el proceso, ¿no? La gente quiere llegar al resultado, pero no puede ser la misma persona, o sea, no puedes llegar a ese resultado siendo la misma persona, ¿sí? Porque esa persona no ha logrado tener resultados, y si tú hoy en día no has tenido los resultados es porque no has tenido ese proceso,
¿no? Porque todavía te hace falta tener parte de ese proceso, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo y de que sigas en la constancia y de que sigas aprendiendo cosas, lo que te va a traer a ti el hecho de poder, ¿cómo se llama? De poder tener resultados. Entonces eso es lo que me lleva a mí al trading, el hecho de poder arreglar en mi vida una parte que siempre había querido arreglar, que yo sentía y que me daba cuenta que la parte económica había sido siempre como mi coco, ¿no? Así, o sea, como que había cosas que se estaban solucionando, pero decía, ¿cómo arreglo esto? O sea, ¿desde dónde puedo como arreglar esta parte en mi vida? ¿Cómo puedo trabajar esa relación con mi dinero? Porque al final es una relación que se te crea desde que eres pequeño, no hay dinero, no pidas, el dinero no crece en los árboles, ¿no? O sea, siempre como con esta situación de, pues no, o sea, como que guárdalo porque el dinero no nos lo regalan, ¿no? O sea, esa clase de cosas. Entonces, aquí no se trata de malgastar ni mucho menos, se trata de que la gente que tiene dinero, o sea, la gente que hoy en día tiene, ¿cómo se llama? Capital para hacer inversiones, es gente que tiene otro pensamiento y tiene un pensamiento de abundancia, ¿no? O sea, tiene un pensamiento de dar siempre, ¿no? De crear más. Esto no significa que te vuelvas avaro, ¿no? Que tengo, y que posiblemente lo hay, posiblemente haya gente que tiene y se avara y que ni para las vacaciones da, ¿no? Pero eso no es el punto, o sea, hablando de este cambio, de este salto o sea, porque aún hago yoga y doy clases, pero me abro ante esa posibilidad de crear una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva realidad en mi vida. Y comencé a trabajar esa relación con el dinero. Me empecé a dar cuenta de todo el miedo que había como detrás de emprender, por miedo a fracasar y por miedo a que no fracasara, ¿no? Porque no sabes cómo vas a hacer. Entonces, el proceso es el siguiente, o sea, tu mentalidad tiene que cambiar para que puedas tener el dinero y para que eso te pueda ayudar a ti a vivir lo que tú quieres vivir, ¿no? Entonces, eso es lo que me llevó a comenzar en este camino del trading, el darme cuenta que no se pelea el ser espiritual con el tener dinero, ¿no? Y que al contrario, si tú empiezas a trabajar todos esos, pues, limitaciones que tienes en la mente, pues todavía tienes para dar mucho más, ¿no? O sea, como para compartir más, ¿no? Y claro que yo creo que en el camino la intención es inspirar a más gente a que se dé cuenta que tiene una realidad frente a ellos, ¿no? Que pueden cambiar esa realidad, que tienen la opción de elegir. Antes de hacerte la siguiente pregunta, ¿me podrías explicar qué es el trading en términos muy sucintos para ver si las personas que nos están escuchando pueden saber de qué se trata? Pues es la inversión en el mercado bursátil, ¿no? Son inversiones que se hacen en el mercado bursátil. Ahora, hoy en día, se hacen a través de Internet, ¿no? Antes eran en Wall Street, que siguen habiendo, pero hoy en día la gente tiene esta oportunidad, pues con el Internet, de hacerlo desde la comodidad del lugar en el que esté. Entonces es pues la inversión que haces en divisas o en acciones o en hoy en día criptomonedas, ¿no? Y es la inversión que puedes lograr a través pues de los mercados financieros. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención de la conversación que tuvimos, porque siempre resulta cumplirse una ley, la ley de Pareto. Tú me dijiste que el hacer trading, el 80% es mentalidad, 20% estrategia. Esto lo dice Pareto, que el 80% de los resultados va a ser a través del 20% de tus acciones, de tus clientes o de lo que tú quieras. Y aquí es algo similar. Para que la estrategia funcione, el 80% tiene que ser una mentalidad. ¿Cómo encaja esta mentalidad y la espiritualidad con la frialdad de los números? ¿Cómo sucede que puedes volverte un muy buen inversor a través de la mentalidad de la espiritualidad y no tanto por la estrategia de hacer bien las cuentas, vamos a decirlo así? Porque finalmente, o sea, crees en eso, ¿sí me entiendes? O sea, crees como en lo que estás creando, ¿no? Esto es algo, híjole, para mí es algo que va mucho más allá, ¿no? O sea, creo que Dios nunca nos ha querido como en carencia, ¿no? Entonces, finalmente, mucha de la gente que está haciendo esto, o sea, se lo debe a algo más grande de lo que ellos puedan siquiera como pensar. Saben que ha sido como a través de ese cambio de mentalidad
pero finalmente es como la oportunidad de elegir qué es lo que quieres hacer en tu vida, ¿no? El libre albedrío de tú estás eligiendo tu vida. Entonces, para mí, ¿cómo encaja esto? O sea, porque el universo es vasto, ¿no? El universo es amplio, ¿no? O sea, si la vida, Dios, el universo, lo que quieras, te quisiera como reducido o pequeño, pues a lo mejor también el universo sería reducido y pequeño, ¿no? No tendrás ¿cómo se llama? Como espacio para creer o pensar en algo más allá, ¿no? Pero creo que podemos ser el reflejo como de lo que nos rodea, me refiero a lo abundante, a lo grande, al espacio tan tenaz que eres, ¿no? O sea, cuando sentimos un problema, de repente, si lo pusiéramos en comparación al universo tan vasto, ¿de qué tamaño sería esto, no? O sea, ¿de qué tamaño tan diminuto sería si lo comparas con el universo que te rodea alrededor? Entonces, para mí ha sido ese proceso de saber que el dinero es una herramienta, que no se trata de adorar, ¿cómo se llama?, de tener adoración por el dinero, ni mucho menos. Es una herramienta que te va a permitir solucionar un montón de cosas. Y porque creo que una persona, ahora lo creo más, si hoy tuvieras como ningún problema económico, ¿qué persona podría ser? ¿A cuántas personas podrías estar impactando o ayudando? ¿No? ¿Cómo sería tu carácter? ¿Serías la misma persona? ¿Tendrías el mismo mal humor al despertarte porque sabes que tienes que trabajar porque tienes deudas de todo tipo? ¿Cómo sería? Entonces creo que por eso es, para mí, es esa búsqueda como de ir siendo, o sea, de ser la persona que quiero ser, y que con el trading me ha permitido como ver estos monstruos y trabajar esta parte del miedo, ¿no? Del miedo a emprender, del miedo a ganar dinero, porque hay un miedo real a ganar dinero, ¿no? O sea, hay un miedo con respecto a qué va a pasar cuando lo obtenga, ¿no? Entonces, es como ir derribando estas barreras que para mí tienen todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, que no se separa de la espiritualidad, que no se separa del seguir dando, del seguir creciendo, del ser abundante en la mente, porque creo que el tener abundancia en nuestra cabeza nos permite también ser abundantes en lo que damos y en lo que vemos y en cómo vemos las cosas, ¿no? Si tú crees que el mundo está de cabeza y está todo mal, así va a ser tu mundo, ¿no? El mundo al final es un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Si está tan así es porque estamos ¿cómo se llama?, tan quebrados por dentro, ¿no? O sea, y esa es la realidad, o sea, la mayoría de la gente está muy quebrada, ¿no? Y pocos tenemos la conciencia de que podemos solucionar esto, ¿no? Entonces, para mí ha sido terapéutico el haber entrado al trading porque he ido trabajando cosas que ya no podía trabajar de la otra manera, ¿sabes? Ha sido como una nueva terapia, o sea, cuando hice todo este proceso de dejar el consultorio, de comenzar con la yoga, o sea, hubo muchas cosas que se solucionaron en mi vida, pero sentía que había más cosas por solucionar. Y ahora, en esta nueva etapa de este crecimiento, se están dando esta situación de solucionar estos miedos, de abrirme ante las posibilidades de ser abundante en mis pensamientos, ¿no? Y que creo que va con la espiritualidad, el ser abundante desde tus pensamientos, ¿no? De ser menos, ¿cómo se llama? Pues así, o sea, como corto de pensamiento, o restringido, o como al final es como lo que te haga crecer, lo que haga que tu corazón se haga más grande, ¿no? Y creo que va de la mano. Oye, Abby, dame un ejemplo de cómo el pensamiento abundante te puede ayudar a ser un buen inversor. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo? Pues nada, o sea, primero es como creyendo que te va a ir bien, o sea, es una de las cosas, o sea, como una de las cosas principales es dejar de pensar que te va a ir mal, ¿no? Entonces creo que cuando una persona tiene un pensamiento abundante es como creer en las posibilidades, en todas las posibilidades que pueda haber, ¿no? Entonces, por supuesto que hay todo un sistema de gestión de riesgo y eso, ¿no? Que se tiene que seguir a la como bien, o sea, esto es como una regla que tú debes de seguir sí o sí si quieres ser un buen, si quieres saber invertir bien tu dinero, ¿no? En el menor riesgo posible, o sea, esa parte no está como a discusión, ¿no? O sea, no porque tengas esta mentalidad de abundancia significa que entonces vas ¿cómo se llama? Vas a invertir todo lo que tengas, no, sino que una de las cosas que tienes que ir haciendo en el trading, por ejemplo, es que conforme tú vas ganando, vas aumentando ¿cómo se llama? Tu inversión. O sea, tú no ganas, por ejemplo,
$2,000 para invertir $1, ¿no? Parte de eso es como ir creciendo en ese aspecto, como ir trabajando con esos miedos de ir invirtiendo más, pero con toda una gestión de riesgo, con todo un plan de trading, ¿no? Entonces, finalmente, ¿esto qué te da? Aparte de tener ¿cómo se llama? De cuidar muy bien tu capital, es esta parte en la que puedes pensar en muchas posibilidades, ¿no? Piensas en todas las posibilidades que puedes tener a tu alcance y que finalmente eso es lo que te da y lo que te permite saber que las posibilidades están ahí, que están esperando a que las tomes, que están esperando a que las crees, ¿no? Entonces, para mí es eso, esa es la razón en la cual el pensamiento abundante te puede permitir a ti y que no nada más vas a hacer lo del trading, o sea, el trading para mí es como una puerta para abrir más puertas, ¿no? O sea, yo no pienso en esto como para decir, yo me quedo con esto, o sea, es como pensar en cuanto a los resultados sean más abundantes, poder hacer más cosas, ¿no? Poder crear más cosas, ¿no? Entonces, finalmente creo que eso es, o sea, el que dejes de pensar en chiquito, el que dejes de pensar que, pues que con esto basta y ya, ¿no? O sea, siempre como pensando, y creo que no, y quiero que no se confunda con el hecho de ser avaricioso, como de querer más. O sea, creo que al final se trata de ser abundante nada más y no tiene nada de malo serlo, ¿sabes? O sea, no tiene nada de malo que busques nuevas experiencias en tu vida, ¿no? El tener una mejor casa, ¿no? El poder viajar con toda tu familia, ¿no? El que tus hijos vayan a un buen colegio o no, a lo mejor si los quieres educar en casa, pero de una manera, o sea, creo que las opciones son infinitas cuando uno tiene como esa mentalidad. Y en el otro lado, Avi, a mí me llamó mucho la atención de que me habías platicado que cuando tienes una mentalidad limitada, los que tienen un pensamiento abundante apuestan, juegan, hacen trading, invierten, venden, siempre para ganar. Pero los que tenemos, o los que tenemos, me incluyo, una mentalidad, digamos que de pobreza limitada, jugamos para no perder. O sea, no hacemos todo lo necesario para ganar, sino de que no queremos perder lo poquito que tenemos. ¿Te ha pasado algo así similar mientras estás haciendo trading? Sí, claro, la mente, o sea, en un principio es así, ¿no? O sea, no solo en el trading, digo, antes del trading me pasaba, pero en el trading ha sido como ese reflejo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Nunca he quemado una cuenta, o sea, nunca he perdido mi capital, por completo, pero sí, por ejemplo, cuando yo analizo hoy en día, de repente me da miedo porque tengo falta de confianza, estoy trabajando en eso, ¿no? Entonces veo una oportunidad, tengo los datos, tengo el conocimiento que me puede llevar a tomar esa oportunidad, pero no la haces porque te da miedo perder y no estás pensando en que puedes tener lo contrario, ¿no? En que vas a tener un muy buen día de trading, ¿no? Entonces, creo que el pensamiento nunca tiene que ser, no quiero perder, porque al final es lo que vas a traer, ¿no? Es como decir, no me quiero caer, y a lo mejor terminas cayéndote, ¿no? Porque es lo que estuviste pensando, ¿no? Entonces, creo que esa clase de pensamiento lo único que hace es que evita que tomes oportunidades. O sea, hay algo que aprendo ahora, digo, antes de esto no sabía quién era Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los inversores más, ¿cómo se llama?, más conocidos en el mundo, y él tiene dos reglas, y la primera regla es no pierdas dinero nunca, ¿no? Y la segunda regla es no olvides la primera regla. Entonces, es parte de eso, ¿no? De gestionar eso al menor impacto posible, ¿sí? El no tener, o sea, ellos analizan tanto y gestionan tanto eso que ganan dinero y pierden lo mínimo, ¿no? Y cuando pierden, eso que pierden no les ocasiona ningún impacto fuerte en su economía. Entonces, para mí ha sido un mundo totalmente nuevo que me gusta, que me comenzó a crear como una nueva pasión en saber mucho más, ¿no? No lo sé todo, por supuesto, todavía estoy en un camino largo de saber mucho más de educación financiera y de economía, pero para mí esto ha comenzado como a revolucionarme la cabeza y porque creo que no tiene nada que ir en contra de ser espiritual
o de tener un crecimiento o tener un desarrollo, porque al final el desarrollo personal va a sacar lo mejor de ti, va a ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, creo que cuando no estamos conscientes de nuestras palabras, de nuestras acciones, pues mucha gente se va entre esas situaciones, incluidos nuestros hijos, ¿no? El no saber cómo educarlos de manera abundante para que ellos crean en ellos, para que ellos crean que tienen las posibilidades infinitas al alcance de ellos y que todo lo que quieran lo pueden lograr, por supuesto, o sea, hay un proceso, pero que lo pueden lograr, ¿no? Entonces, pues esa parte, ¿no? Creo que para mí ha sido eso. Avi, para ser abundante hay que salir de la zona de confort. Eso lo dicen los gurús, lo platicamos nosotros, lo dicen en todos lados. ¿Qué es para ti salir de la zona de confort? Híjole, pues muchas cosas, porque ha sido soy mamá de 2 niñas, actualmente estoy en casa, o sea, también como esposa, como mamá de casa, como mujer, como todo, ¿no? Y eso implica que tenga que hacer cosas en horas que a lo mejor tendré que estar dormida, ¿no? Y eso, para mí implicó eso, ¿no? O sea, tener que estudiar a horas, a deshoras, ¿no? Por así decirlo, pero que finalmente sabía que si quiero tener el resultado, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, me levanto muy temprano para hacer una rutina matutina en la cual hago priming, medito, hago yoga, cuando puedo leo en la mañana y si no leo en la noche, después de eso a veces doy clases de yoga, después el desayuno con mis hijas, o sea, todo eso, y en la noche estudio, ¿no? En la noche estudio y hago trading, entonces a veces pues es la 1 de la mañana y estoy aquí. Eso ha sido para mí salir de la zona de confort, que es apenas una partecita de salir de esta zona de confort, ¿no? Para mí ha significado eso, ¿no? Perseguir esto a través de dar algo a cambio, que es mi tiempo y mi sueño, ¿no? Para poder obtener eso que quiero. ¿Qué crees que mantiene dormida a la gente en la zona de confort? Pues que no les molesta tanto. Como te decía el otro día, la clase social media, que es en la que estamos la mayoría, ¿no? Hemos vivido en esta incomodidad cómoda durante mucho tiempo, ¿no? Es incómodo porque a veces no tienes dinero, pero no es tan incómodo porque sigues teniendo un lugar para vivir. Tienes una cama, tienes todo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hoy el banco te quitara todo, ¿no? O sea, te quedarías en una incomodidad total que no has vivido a lo mejor nunca, ¿no? Porque a lo mejor la has pasado mal y has tenido que contar los pesos para comprar comida, pero aún así has tenido y has visto la manera, ¿no? Entonces creo que eso es, o sea, están en algo que les molesta, pero no es suficientemente doloroso como para hacerlos reaccionar de esa realidad que tienen. Entonces solo se quejan, están en la parte de quejarme de la vida, ay, no, me fue y ahora me pasó esto y ahora me pasó aquello y todo es un desastre, pero ya, eso es todo. O sea, no hay iniciativa de hacer algo diferente para obtener resultados diferentes. No hay iniciativa de decir, hoy elijo cómo me voy a levantar, ¿no? Hoy elijo, ¿cómo se llama? O sea, si veo algo que me molesta, lo quito de ahí, no lo levanto, o sea, si es ropa o si es una basura, o sea, elijo hacer algo. El problema es que la gente no está eligiendo, simplemente la vida les está pasando, ¿no? Y entonces no están tomando la decisión de tomar la vida en sus manos, de elegir qué es lo que quieres crear, ¿no? Simplemente se crea a través del pensamiento que tienen diario y pues si están en un estado de inconsciencia, eso es lo que van a obtener, ¿no? O sea, eso es lo que va a haber. Entonces creo que lo que mantiene a la gente dormida es eso, que estamos en una situación de incomodidad cómoda. No es suficiente, no ha llegado el punto de quiebre en el cual digas, ya no puedo con esto, ¿no? Porque creo que cuando uno ha llegado a ese punto en una relación, en algo, que dices, ya no puedo más, hasta aquí, ¿no? Cuando sucede eso realmente, cuando tienes ese punto de quiebre en el que dices, ya no más y no hay vuelta atrás, ahí es cuando la gente, pum, se levanta, cambia, toma decisiones diferentes y entonces tiene una realidad nueva. ¿Qué podríamos hacer para salir de la zona de confort sin llegar a esa zona de rompimiento total para volver a empezar? Híjole, pues creo que lo primero es querer hacerlo, saber que no quieres llegar a ese punto, que no quisieras llegar como a ese punto de quiebre,
y que hoy puedes tener ese cambio sin tener que llegar como a eso, ¿no? No solo tenemos que aprender de la mala forma, ¿no? O sea, no solo a través del sufrimiento es que se puede aprender, creo que también a través de decir, no quisiera que me pasara esto, entonces me estoy acercando a que me pueda pasar algo así, ¿qué puedo hacer? Empiezo a crear otra realidad, ¿no? Creo que ese es tomar una decisión de lo que no quisieras vivir y comenzar a crear lo que sí quieres vivir. Avi, si tuvieras una máquina de tiempo y pudieras viajar al pasado, el momento más difícil de tu vida, y pudieras darte un consejo, ¿cuál sería? Todo va a pasar, ten paciencia. Nada, creo que no cambiaría nada, porque al final las experiencias muchas veces es lo que te dan, ¿no? O sea, te dan como la persona que eres hoy. Quizás sí habría algunas cosas que podría cambiar, pero la realidad es que no sé qué pasaría si eso fuera diferente, ¿no? Sé que mi proceso ha sido un proceso de muchos años. Solo me diría, sé valiente, ¿no? O sea, sé valiente porque todo va a pasar, ¿no? O sea, aquello que fue doloroso, aquello que fue incómodo, hoy en día ha ido pasando, y cuando volteo y veo eso me doy cuenta de que no era la mejor para tanto, o aunque sí era para tanto, hoy ya no pesa, ¿no? Entonces, finalmente eso, el ser valiente. Gracias por eso. Cada consejo que tú das, dice César Davián, es un youtuber que me gusta mucho seguirlo, empaticé mucho con él porque pasó por una quiebra muy dolorosa y muy fuerte. Dice que los consejos que tú le das a otra persona es un consejo que te estás dando a ti mismo para tu yo del pasado. Uh-huh. Pero también este consejo que tú estás diciendo, yo creo que si a mí me lo hubieran dicho en el tiempo en que yo estaba mal, a lo mejor y no hubiera puesto tanta atención porque diría, tú que sabes, no has sufrido lo que yo he sufrido, no estás pensando lo que yo estoy pensando. Pero sirven para dar fuerza moral para seguir adelante, porque hay momentos donde sientes que todo se va a acabar. Entonces, personas que ya han vivido procesos dolorosos y fuertes, que te digan reiteradamente, sé valiente, todo va a pasar, tú tranquilo, esto es para mejor tuyo. Yo creo que eso es ponerle un granito de arena para que su vida no sea tan miserable, si es que logran escuchar este podcast, y te doy muchas gracias por eso. Una última, una pregunta, algún consejo, no una pregunta, algún consejo que le quieras dar a los emprendedores que nos están escuchando. Híjole, pues nada, creo que la parte más importante es mantenerse cerca del fuego del crecimiento personal. O sea, sobre la constancia, no podemos ser constante un mes y soltarlo al siguiente mes, porque entonces vas a tener indudablemente un retroceso, que no vas a comenzar desde cero, pero finalmente creo que lo más importante es que seas constante todos los días, quizá en pequeño, pero eso a la larga te va a dar un avance más que si tú quieres arreglar todo de aquí a mañana, ¿no? O sea, todo lo que no hiciste en el mes lo quieres hacer. Entonces, creo que es mejor si vas haciendo cambios pequeños en tu vida, tomando conciencia de más cosas, para que esos cambios lleguen a ti, ¿no? Entonces, mantenerse cerca del fuego, que antes yo lo decía de otra manera, pero era como mantenerte cerca de la luz, ¿no? O sea, el siempre mantenerte leyendo, instruyéndote en lo que quieres, ¿cómo se llama? Conocer, tomar la decisión si ves la novela o escuchas un podcast, ¿no? Que te alimente o que te ayude a saber un poco más. No significa que no vayas a tener momentos de descanso. Claro que es bueno ver una serie de vez en cuando, claro que es bueno irse por un helado, no hacer nada, pero la constante es procrastinar, ¿no? La constante es estar como en ese estado. Entonces, creo que eso lo puedes tener, es parte de algo sano, de tener una vida sana, pero mantenerse siempre en ese fuego del crecimiento es lo que te va a traer a ti, emprendedor, tener resultados en mediano, en corto y en largo plazo. Muchas gracias, Avi. Muchísimas gracias por la entrevista. Fue muy enriquecedora y me aclaras algunos puntos que siempre he tenido esa plática, incluso con Mireya, que es una de las que entrevisté también, amiga tuya, acerca de
cómo podemos crear a través de nuestros pensamientos y cómo mantener nuestras emociones dirigidas hacia algo para hacer las cosas. Te agradezco mucho, Abby. Ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Andrés. Si tú estás viviendo una experiencia de vida que no te gusta y la quieres cambiar, déjame darte 3 consejos. 1. Cuida lo que piensas. Sé que lo has escuchado muchas veces, pero no sabes la capacidad que tienes de generar realidades con tus pensamientos. Y te puedo decir por experiencia propia que no es algo mágico y tiene su principio en la atención que ponemos en aquello que nos enfocamos y las acciones que tomamos para conseguirlo. Haz la prueba. Cuando descubras un pensamiento recurrente en el cual enfocas tu atención, fíjate qué actos realizas para conseguir aquello que piensas. Descubrirás que no eres una marioneta del destino, sino creador de tu propia experiencia de vida. 2. Vive tu vida. Este es otro cliché que ya has escuchado, pero la independencia de la que hablo es la de las expectativas de los otros que tú mismo te impones, de esos otros que te observan en tu mente y a los que no quieres defraudar. Y estas expectativas probablemente son palabras dichas al aire por tus padres sobre los deseos que querían que tú realizaras, o la de tus abuelos queriendo cumplir sus sueños a través de ti. Piensa que ellos hablaron sin saber lo que te causarían en la vida, pero seguramente lo que más quieren es que tú seas feliz. Vive tu vida. 3. Trabaja en aquella actividad que no te deje dormir en las noches porque quieres seguir haciéndolo y te despierta en las mañanas con el ánimo de continuar tu labor. La vida no se nos dio para sobrevivirla, sino para vivirla. Así que busca aquello que te apasione y vuélvelo tu medio de vida y jamás volverás a trabajar ni un solo día, te lo aseguro. Espero que estos consejos te hayan sido de mucha utilidad y te ayuden a salir de la trinchera.